acaba el segmento de cabeza y cuello, pero en realidad me había equivocado. El segmento que continúa es el examen de piel y anexos. Entonces, la clase de hoy va a tener en cuenta el examen de piel y anexos, ¿ya? Que dicho sea de paso, hace unos minutos he subido a la aula virtual. Otra cosa quería decirles de que no sé si en fisiología o en algún otro curso ustedes han tocado lo que son lesiones primarias y secundarias, ¿ya? Porque ese es un tema un poco importante para poder entender, digamos, la patología de piel. Pregunto, si ese tema lo han tocado en alguna parte, lesiones primarias y secundarias. A ver, Antoinette, ¿el tema de lesiones primarias y secundarias se tocó en algún momento, en algún otro curso? Me parece que no, doctor. Bueno, en realidad lesiones primarias y secundarias es parte de toda la signología de muchas enfermedades, ¿no? Incluyendo las enfermedades que cursan en la piel. Voy a ver, como tenemos algo de tiempo por esta vía, si yo les doy una clase sobre lo que son lesiones primarias y secundarias, ¿ya? Pero hoy vamos a avanzar con semiología de piel y anexo, ¿les parece? Sí, doctor. Ya, bien, entonces vamos a comenzar, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la semiología de piel y anexos. ¿Qué objetivos tiene esta clase? ¿Qué objetivo tiene esta clase? Y el objetivo de esta clase es desarrollar la semiotecnia, o sea, cómo la técnica semiológica, cómo usamos la técnica semiológica en la evaluación clínica de la piel y órganos anexos, diferenciando entre las características normales de este órgano, los funcionales y algunas patologías que pudieran haber. Ese es el objetivo de esta clase. Para ello, voy a seguir el mismo criterio o la misma técnica, digamos, que empleo en todas las clases, recordar algo de lo que son las generalidades del punto de vista de la anatomía y la fisiología. Vamos a recordar entonces algunas generalidades en torno a la piel, ¿no? Esta es la estructura que todos ustedes conocen dentro de un aspecto microscópico. La piel es la que le proporciona al organismo una cubierta protectora, ¿no? Y su principal función es elástica y muy fuerte y tiene la capacidad de autorregenerarse, que es lo más importante. Sus derivaciones constituyen la principal presentación física ante el mundo exterior, o sea, es el medio, por eso que algunos lo llaman tegumento, que nos establece la relación con el mundo exterior. Bien, recordemos, desde la primaria, creo, o de la secundaria, siempre nos han explicado las estructuras de la piel. Conocemos la epidermis, la dermis, la capa gruesa o capa subcutánea, ¿no? Son los tres componentes básicos de la piel. Recordemos, por ejemplo, los estratos, ¿no es cierto?, de lo que es la epidermis. Uno, el estrato córneo, La embriología nacional. que tiene un espesor variable, es estratificado, es decir, tiene láminas planas. Su principal principio formador es la queratina y es la capa que constituye una capa dura que repele el agua. Estas láminas son a manera de escamas en cantidades de 6 a 14 gramos, digamos, diarios de recambio. Por eso que la piel se recambia entre 7 a 14 días. Esta capa actúa como una barrera que nos provee, ¿no?, de protección mecánica y química. El estrato lúcido es el 2.
Es una delgada capa de células aplanadas, tiene características de células eosinófilas y hialinas, aporta la elasticidad a la piel en los puntos de estrés o críticos, como la palma de las manos, donde se encuentra la parte o una de las partes más engrosadas. 3 es el estado granuloso, son células de características poligonales con un núcleo central, conforman la sustancia aceitosa que va a determinar que las sustancias subyacentes se nutran y sirvan como barrera de los fluidos corporales. Es decir, esta capa es la que le da la permeabilidad a la piel, lógicamente que es una permeabilidad de carácter selectivo. 4, que es esta capa, que llaman el estrato espinoso, tiene hasta 8 capas poligonales, cuboides, ¿no es cierto? Se ubican una encima del otro como si fuera, digamos, un ladrillo sobre otro. Ahí ya vamos a encontrar fluido linfático, porque entonces eso implica que es una de las principales capas de defensa de la piel. 5, el estrato basal, ¿no? Es la parte, digamos, del estrato 1 hasta la parte basal, es toda la epidermis. Está constituido, como ustedes pueden observar en la gráfica, por células prismáticas o cuboides ligeramente aplanadas que van a reposar sobre una membrana basal, que es la que limita la dermis con la epidermis. Esta capa es una capa germinativa, por lo tanto es la capa de renovación de toda la parte de la piel a través de un intercambio celular y molecular. En la parte externa habíamos dicho que se hace el recambio entre 6 a 7 días, pero el recambio total, independientemente de las zonas del cuerpo, lleva entre 20 a 30 días. Bien, eso a nivel de la epidermis, ¿no? En la dermis, ¿qué vamos a encontrar? En la dermis vamos a encontrar una cantidad importante de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, ahí están los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas, colágeno, fibroblastos y una parte del periférico de los nervios. En esta capa es muy importante la presencia del colágeno, que está compuesta por fibroblastos. Y en esta capa también encontramos los receptores del dolor y el tacto, ¿no? Por eso hablo de la parte terminal o periférica del tejido nervioso. Luego de la dermis encontramos la capa subcutánea, que es la capa más profunda de la piel. Está compuesto también por células de colágeno y ya aquí hay presencia de grasas. Esta es la capa que ayuda a conservar el calor del cuerpo y nos protege de las lesiones, actuando como si fuera un amortiguador de los golpes o microtraumatismos que constantemente sufrimos. Entonces, esta parte anatómica y esta parte fisiológica le va a dar unas características a la piel: el grosor, el color, la textura, que no son uniformes en todas partes del cuerpo. Por ejemplo, la cabeza presenta folículos pilosos más que en cualquier otra parte, mientras que en la planta de los pies no tenemos ninguno. En la piel de la planta de los pies y la palma de las manos es más gruesa que otra de las partes de la piel en el cuerpo humano, ¿no? O sea, son características y de acuerdo a la relación que toman, o a la función que toman también, se van presentando, digamos, en torno a su grosor, el color y su textura. Recordemos que la piel es el órgano más extenso, ¿no es cierto? Si extendemos totalmente la piel que cubre el cuerpo humano, tiene una amplitud casi de 2 metros, ¿no es cierto?, en un paciente adulto. Entonces, es extensa y pesada a su vez. Bien, ahora interpretemos de acuerdo a lo que hemos hablado hasta este momento, qué funciones cumple la piel. Entonces tenemos un listado de funciones bastante importantes, como protege de daños al cuerpo, manteniendo su integridad. Habíamos visto que tanto la capa granulosa, ¿no es cierto?, y la parte de la capa basal
favorecen el intercambio, por lo tanto absorbe y elimina líquidos, impide la pérdida y entrada de agua, ¿no? O sea, la piel entonces es uno de los reguladores de la hidratación del cuerpo humano. Nos protege de las radiaciones ultravioletas, las absorbe y las filtra. Es una barrera para los agentes químicos, físicos y para los microorganismos. Regula la temperatura del cuerpo, elimina un gran número de sustancias derivadas del metabolismo del intestino e hígado, secreta hormonas y enzimas. Por excelencia es un órgano sensorial. También tiene un papel inmunológico cooperando con las células de Langerhans. Ustedes por inmunología ya se acuerdan que es las células de Langerhans. Y también tiene características de producción de la vitamina D, que es uno de los principales, digamos, elementos proteínicos que proveen, digamos, de salubridad a la piel. Bien, entonces, con esta premisa, habiendo recordado algo de la anatomía, algo de la histología, algo de las características generales y sus funciones de la piel, vamos a comenzar a hablar en qué consiste la semiología o la evaluación semiotécnica de la piel. Debemos tener en cuenta que el examen de la piel es de carácter topográfico, es decir, de lugar. Entonces, por eso podemos definirla, por ejemplo, una lesión está localizada cuando afecta una sola área, un solo segmento. Una lesión está diseminada si afecta dos o más segmentos corporales. Y está generalizada cuando su afectación es total, o sea, en casi todo el cuerpo humano, o solamente respeta pequeñas zonas, ¿no? Eso desde el punto de vista topográfico, localizado, diseminado, generalizado. Este examen nos va a orientar hacia un diagnóstico adecuado, ¿no? Por ejemplo, existen dermatosis, o sea, patologías de piel que predominan en ciertas áreas. Por ejemplo, en el caso de las fotodermatosis, que son las lesiones en piel que están expuestas, digamos, a los rayos del sol. Igualmente, la morfología, por eso que al iniciar la clase les dije si ustedes ya habían recibido clases sobre lesiones primarias y secundarias, ¿no? Ahí se va a estudiar qué es una pápula, qué es una placa, qué es una vesícula, y es importante saber no solamente su forma, sino cómo se forman, cuál es su fisiología. Además de esas lesiones, nos permite saber cuál es la forma, qué color tienen, qué tamaño alcanzan, qué superficie o bordes límites, cuál es su disposición, si son lineales, si son en banda, si son anulares, si son lumulares, si son serpiginosas o serpentiginosas. Entonces, todo esto en relación a la presencia de estas lesiones primarias. También hay lesiones secundarias. Les voy dando un avance. Por ejemplo, la lesión clásica del herpes labial. Cuando comienza el herpes labial, ¿qué dice el paciente? Siento un prurito, o sea, un síntoma, ¿no? Como que le pica. Al poco tiempo hace un eritema. Entonces, un eritema es una lesión primaria. Pasan algunas horas, unos días, hace una placa. Pasan unas horas o días, hace una escama. O puede ser una vesícula de corto tiempo de duración. Luego de unos días hace una úlcera, es una lesión secundaria. Y luego hace una costra, que también es una lesión secundaria. ¿Ya? Entonces, vemos cómo una misma patología puede variar, digamos, en su presentación de tanto de lesiones primarias y secundarias. Igualmente, tenemos que ver la evolución de estas dermatosis, de estas patologías, para saber si son agudas, o sea, de algunos días, o son subagudas de algunas semanas, o crónicas cuando duran meses o años. Una lesión crónica puede reagudizarse, ¿no es cierto? Igualmente en el aspecto que toma una lesión y su acompañamiento por síntomas. Les hablé del prurito, ¿no es cierto? Les hablé de las costras hemáticas o liquefinicaciones en casos crónicos. Eso es en relación al aspecto que uno puede observar de una lesión. Pero no solamente observamos, sino también tenemos la obligación de palpar la piel para ver qué cosa, su consistencia.
si es dura o blanda, su superficie, si está rugosa, si se presenta lisa, si tiene características de asperosidad, cómo está adherido a los planos superficiales o profundos, así como su temperatura y la sensibilidad. Entonces, esas son las características que debemos tener en cuenta. Para recordar, debemos evaluar el color, debemos evaluar la humedad y luminosidad, el turgor y la elasticidad, su temperatura, la presencia de lesiones y también dentro de la evaluación de la piel está la evaluación de los anexos como son los pelos y las uñas. ¿Y qué momentos clínicos tenemos durante la exploración de la piel? A la inspección, o sea, lo que vemos, lo que observamos, hablamos de su ubicación, hablamos del color y su pigmentación, de la higiene de las personas y las lesiones relacionadas a esto, y mediante la palpación, la humedad, la temperatura, la textura y grosor, su turgencia y movilidad. Bien, entonces a partir de aquí vamos a hacer una revisión de lo que podemos encontrar en cada uno de los elementos que hemos dicho, pero esto es un tanto dinámico, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es algo académico, pero la patología de piel es algo dinámico y se relacionan y se interponen entre sí. La coloración de la piel varía de acuerdo a razas, personas de raza blanca, amarilla o negra, pero también varía en las regiones del cuerpo, ¿no? La cara varía de color con las extremidades, las partes expuestas están sujetos a roce o a la intemperie, por lo tanto tiene alguna variación en su coloración. La piel de los órganos genitales también tiene otra coloración, igualmente la línea abdominal. El área de los pezones y la aureola también tiene otras características de color dependiendo de las pigmentaciones, ¿no es cierto? Entonces son variantes normales de la coloración de la piel. La característica del color depende del pigmento de la melanina, que le da el tono marrón. También depende de la sangre, que le da un color rojizo. Y depende del grosor, o sea, la presencia de colágeno y tejido elástico, que ya hemos revisado cuando hemos revisado en forma muy rápida la histología de la piel. Entonces, aquí vemos qué características influyen en el color de la piel. Ahora, ¿cuáles podrían ser los trastornos? Por ejemplo, la palidez. ¿Qué es la palidez? Es una pérdida anormal de la coloración de la piel y mucosas. Esta palidez puede ser transitoria, por ejemplo, en épocas de frío de carácter fisiológica, patológica en el síncope, o sea, en el desmayo, una persona se desmaya y ¿cómo la vemos? Pálida, ¿no? Ha habido un colapso cardiorrespiratorio, por lo tanto no hay aporte sanguíneo a la piel de la cara y se ve palidez. Pueden ser también permanentes, generalizadas, como por ejemplo el caso de una anemia, ¿no? Dábamos un ejemplo anteriormente, cuando hay una anemia, por ejemplo, la anemia plástica, cuando hay un valor de los hematíes en forma muy deficiente, una hemoglobina de 8, por ejemplo, es una anemia plástica, entonces los pacientes generalmente son pálidos de manera permanente, ¿no? Para ello debemos inspeccionar las mucosas, el párpado inferior, vertir el labio inferior, ¿no? Para observar cómo va variando el colorido rosado normal. Otro trastorno del color de la piel es la ictericia. Es el tinte amarillo de la piel y mucosas por aumento de la bilirrubina. Entonces, vemos que en los trastornos de la piel pueden ser de aspecto local, cambios de color, o la ictericia, por ejemplo, es de carácter sistémico y está ligado, como dice acá, por aumento de la bilirrubina, que se da en la mayoría de los casos por trastornos hepáticos. Se evidencia, dice, mayor a 2 gramos por decilitro, ¿no? Esto hay que interpretar. Ustedes ya en su curso de fisiología han hablado sobre lo que es la bilirrubina y sus funciones. Se evidencia en la esclerótica, o sea, a nivel de la esclerótica de los ojos. Otro trastorno es la rubicundez, que es el color enrojecido de la piel.
Pueden ser transitorias, fisiológicas, como por ejemplo, nos avergonzamos y nos ponemos rojos. Patológica, por ejemplo, en el climaterio. En algunas enfermedades como la plétora, ¿no? Puede tener el paciente rojizo. Su causa es la dilatación de pequeños vasos. Habíamos visto que en la piel, en la segunda capa, ya hay vasos sanguíneos. Se da en alcohólicos, en aumento de hemoglobina, como en el caso, por ejemplo, de policitemia vera, o en pacientes con bronquitis crónica, ¿no es cierto?, en sus estados agudos, digamos, o de crisis, pueden ponerse rubicundos. Cianótico es el color azulado de la piel. Su etiología está basado en la hemoglobina reducida, mayor a 5 gramos por 100 decilitros. Puede ser de carácter periférico, está explicado por un retardo de circulación periférica. Cuando hablamos de circulación periférica, nos estamos refiriendo a los vasos arteriolares y venosos de toda la extensión de la piel. Por eso hablan de circulación periférica. Y esto va a ocasionar pérdida de oxigenación tisular. O sea, hay una pérdida del diámetro de estos vasos sanguíneos, disminuye su diámetro, y por lo tanto no ingresan los hematíes, por lo tanto no captan oxígeno, no hay oxigenación tisular. La piel es fría y en su aspecto distal puede deberse a una insuficiencia cardíaca. La piel, en el caso de la cianosis, también va a verse azulada y fría. Este es periférico, pero también puede ser central, compromete a piel, mucosas y a veces se torna caliente. La causa común es una cardiopatía que es de carácter congénita, o como también podemos describirlo en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En estos casos se debe inspeccionar la mucosa labial, la lingual, la conjuntiva palpebral y los lechos linguales. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros vamos a evaluar trastornos en la piel, como cianosis, ictericia, ¿no?, rubicundez, debemos evaluar la mucosa labial, la mucosa lingual, especialmente la parte ventral, la conjuntiva palpebral y los lechos unguiales, o sea, las uñas. Por eso cuando ustedes presionan la uña, ¿no?, se pone pálida, y cuando dejan de presionarla, vuelve a su color. A eso se llama, ¿no es cierto?, llenado capilar, ¿no? O sea, llena los capilares en forma ideal, entonces decimos que el paciente está en buenas condiciones. Otro trastorno de color es la melanodermia. Es un color negruzco de la piel por acumulación de pigmentos melánicos. Se debe buscar en regiones naturalmente más pigmentadas, como por ejemplo el pezón, las aureolas, en los genitales, en áreas del periné, en zonas expuestas al sol y mucosa bucal. Algunos obedecen a trastornos sistémicos, como es por ejemplo la enfermedad de Addison, también en síndromes postflevíticos en miembros inferiores, ¿no? Flebitis, inflamación de venas, por lo tanto se dice postflevíticos, quiere decir que debido a esto hay cambios de color en los miembros inferiores, que generalmente es violáceo. Otro trastorno es la hemocromatosis, donde la piel adquiere un color bronceado, tipo sepia o para marrón, y también en algunos casos puede incluir la mucosa bucal. Es por depósitos de hierro en la piel y en algunos órganos. Son características de algunas enfermedades sistémicas. Por ejemplo, aquí tenemos una característica de cianosis a nivel de los labios, probablemente por alguna patología de carácter cardíaca. Y en esta vista podemos ver una conjuntiva completamente ictérica, o sea, de color amarillento, y algunas partes de la piel de la persona de la foto. Entonces, estas son unas características de un paciente con cirrosis hepática, un trastorno de la bilirrubina. Y aquí son trastornos de circulación que le dan la coloración cianótica azulada a la piel de los labios. Ahora, las lesiones no se presentan solas, ¿no? Generalmente pueden acompañarse de dolor, ¿no?, de prurito, o sea, de picazón, o de sensación de quemazón. Algunos dicen, me arde la piel, dicen, ¿no? Entonces hay una sensación de quemazón. Pueden también aparecer en algunas circunstancias, como por ejemplo relacionadas a una enfermedad, como hemos hablado, hemos dado algunos ejemplos,
O algunos medicamentos también pueden causar, ¿no? Por ejemplo, en la urticaria, por alergia a unos determinados medicamentos, ¿qué sucede en la piel? En la piel se forma lo que conocemos vulgarmente como roncha, que en ese caso sería una mácula pápula, ¿no? Y que puede dar dolor, pica, o sea, da prurito, y más adelante da sensación de quemazón. Y es también conveniente que cuando estemos ante alguna patología de piel, preguntar si el paciente ha viajado, sus condiciones sociales que van relacionados a sus condiciones intelectuales, y eso va relacionado a sus condiciones de higiene, qué contacto tiene con otras personas con lesiones similares, contacto con animales, a qué actividad laboral se dedica, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, imagínense ustedes la mano de un constructor, de un albañil, ¿no? Como es la mano de un albañil, ¿no? Entonces, hay ciertas características ocupacionales que influyen en cómo puede variar la presentación de la piel. Bien. Habíamos dicho que la coloración de la piel tiene también variaciones de carácter étnica, ¿no? En personas de piel clara, las áreas expuestas generalmente son un tanto más oscuras o tienen más color, por decirlo así. Pueden encontrar áreas de hiperpigmentación como pecas o efélides en la cara, pecho y los brazos, ¿no? Por lo tanto, sabemos, por ejemplo, que las personas de piel muy blanca, quienes vulgarmente las llamamos, ¿no? Arroz con leche, pueden tener pequeñas manchas de pecas, ¿no? Las personas de pigmentación oscura, o sea, las de raza negra, pueden tener un color rojizo azulado en los labios y en las membranas mucosas. En relación a la higiene, el baño frecuentemente está determinado fisiológicamente, también hay una, digamos, estigma social, ¿no? Que no siempre es así, y culturalmente. Lógicamente, cuanto más limpia está la piel, va a ser mucho más saludable. Generalmente la piel está libre de lesiones, pero podemos observar pequeñas escoriaciones, cicatrices, pliegues, pecas, efémides lunares, etc. Muchas de esas lesiones, digamos, son parte variante de la piel. No las pecas, por ejemplo, no necesariamente es una enfermedad, es una variante de la piel. Los pliegues también no son enfermedades, son variantes de la piel. Algunas cicatrices nos hacen recordar la vacunación o algunos traumas que hemos tenido de jóvenes o niños, ¿no es cierto? En un momento fueron alguna lesión, pero luego quedan como una variante de la piel. La palpación en la piel debe ser superficial, debe ser ligera, debemos formar pequeños pliegues entre el pulgar y el índice para estudiar las siguientes cualidades. La humedad. Primero recordemos que la humedad de la piel depende de las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas que le dan la lubricación normal. Por eso que la piel tiende a resbalar, ¿no es cierto?, cuando uno va examinando a un paciente. Para evaluar la hidratación y la cantidad de tejido subcutáneo debemos tomar clínicamente la piel entre el dedo índice y el pulgar. De esta manera también vamos a evaluar la consistencia de la piel. Algunas situaciones como la ansiedad en el examen médico pueden provocar el aumento de sudoración. Inclusive muchas veces nosotros por nerviosismo presentamos sudoración en la palma de las manos que nos da vergüenza darle la mano al compañero o al que estamos. Porque las palmas de las manos se ponen húmedas, hay una perspiración o aspiración excesiva, respiración excesiva en las axilas, en la frente, cuero cabelludo. La humedad puede aumentar en los estados de hiperhidrosis, aspecto de mojado, generalmente por situaciones ambientales o actividad física, o puede ser también de carácter localizado, por ejemplo, en la región axilar, que es clásico. Puede haber también mayor humedad en la región inguinal, en la cara, en la palma de las manos, por situaciones de ansiedad. Lo contrario es si está disminuido la hidratación de la piel, se torna seca, ¿no es cierto?, o una asperosidad aumentada, y se da mayormente en el paciente anciano.
En relación a la temperatura, la piel es habitualmente tibia. Esta característica debemos evaluarlo palpando en el dorso de la mano. Palpando con el dorso de la mano se puede comparar o debemos comparar con nuestra propia temperatura del evaluador, o sea, con nosotros, y en las diferentes áreas del paciente. Decimos que la temperatura está conservada cuando coincide con la temperatura del operador o evaluador y la característica principal que es tibia. Está aumentada cuando está caliente, puede ser generalizada en estados febriles, ya lo conversamos en la clase pasada, o localizada por procesos inflamatorios loco-regionales, o sea, locales y regionales. La temperatura puede estar disminuida, es decir, puede sentirse fría. Esta frialdad puede ser generalizada por casos de hipotermia, en casos de accidentes, o localizadas por situaciones vasculares isquémicas loco-regionales. Otro aspecto importante a evaluar es la textura y el grosor. La piel no expuesta es más lisa, mientras la expuesta es más rugosa, ¿no es cierto?, con una textura mucho más áspera. Habíamos mencionado que el grosor de la piel va a variar. La epidermis que cubre los párpados y el pabellón auricular puede ser de 0.05 centímetros de grosor, mientras que la epidermis de la planta de los pies puede ser tan gruesa hasta de medio centímetro. Estas variaciones se dan en un mismo individuo. En la turgencia y movilidad, la piel normalmente tiene una turgencia elástica, ¿no? O sea, la piel no es dura, ¿no? Ni tampoco es un chicle. Tiene una elasticidad, es decir, tiene memoria, porque vuelve rápidamente a su forma original cuando la pellizcamos o la presionamos entre el pulgar y el índice. Cuando hay un estado de deshidratación bastante severo, la piel tiene pobre turgencia, o sea, vuelve muy lento a su estado inicial. Y cuando hay edema, la movilidad de la piel está restringida, ¿no? Y se torna doloroso. Ya habíamos hablado aspectos de coloración de la piel. Hemos hablado del papel que juega el pigmento melánico, o sea, la melanina, dependiendo de la raza, la herencia y la exposición al sol. Igualmente, en el color de la piel intervienen los capilares sanguíneos. Ello va a permitir una perfusión tisular. Perfusión tisular es el paso, ¿no es cierto?, de los elementos formes de la sangre, ¿no es cierto?, para poder cumplir su función. De la cantidad de hemoglobina, la oxigenación y el grosor de la piel. Por eso vemos un tono rosado, rubicundo, pálido, cianótico, de acuerdo a las alteraciones que hay en este segmento. Aquí podemos ver, por ejemplo, la mano de una persona blanca y con presencia de pecas o eféresis, o pequeñas pigmentaciones. Esta es una lesión primaria. Aquí podemos ver una rubicundez, o sea, un estado rojizo, y podemos ver una serie de vasos sanguíneos, capilares, engrosados, ¿no es cierto?, que le dan ese color rubicundo, ¿no? Esto pertenece a una rinofimia, ¿no?, que es una patología inflamatoria, ¿no es cierto?, de la piel y en forma crónica. En forma de la parte fisiológica, una buena perfusión tisular con niveles adecuados de glóbulos rojos bien oxigenados va a producir una coloración rosada. En el caso de la anemia, produce una palidez. Esto especialmente se va a observar, como ya vuelvo a insistir, a nivel de mucosas, a nivel de lengua en la parte ventral, a nivel de conjuntiva palpebral. Entonces, para ello, hay que colocar el dedo en el párpado inferior y jalar hacia abajo. Vamos a observar la conjuntiva palpebral y ahí nos va a permitir ver los cambios de color, también la palma de las manos y en los lechos subunguales. Las poliglobulias, es decir, el aumento de cantidad de glóbulos rojos, como es el caso de la policitemia vera, puede tener el paciente un aspecto rubicundo. Generalmente los pacientes rubicundos son pacientes de altura,
tienen policitemia vera y a su vez son alcohólicos, ¿no? Y a su vez son hipertensos. Una oxigenación defectuosa con mayor cantidad de niveles de hemoglobina reducida se asocia a cianosis. Lechos indudales, orejas, labios, lengua y mucosas, ¿no es cierto?, de carácter cianótico, de carácter azulado. Los estados de shock, o sea, colapso circulatorio. Esto ustedes los han revisado también en el curso de fisiología, ¿no? Saben que es un colapso circulatorio, ¿no es cierto? Sí, Antoinette, le definieron que era un colapso circulatorio en el curso de fisiología. No sé si uno de mis compañeros podría aportarlo respecto a la pregunta, porque que yo recuerde, hablamos sobre crisis cardíaca, me parece. Pero no sé si será, no estoy segura si será lo mismo que shock o colapso circulatorio. Y tiene que ver todo una parte de lo que es el dúo que trabaja, o sea, cardiorrespiratorio, ¿no? Porque si no hay los dos, no se habla de colapso circulatorio, ¿ya? Entonces, vamos a ver si en algún momento lo revisamos. Va con vasoconstricción cutánea, se asocia a palidez, frialdad y se palpa mejor en manos, pies, orejas y hombros. Por eso que el paciente cardíaco, por ejemplo, dice, tengo frío en los pies, ¿no? Sobre todo cuando es anciano. O yo tengo frío en la cara, en la punta de la nariz, ¿no? Es por eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver un paciente que viene por motivos odontológicos, pero vean la pigmentación a nivel de la mucosa, ¿no? Este es un paciente, a su vez, que tiene palidez de la mucosa, ¿no? Es un paciente que tiene el síndrome de Addison, ¿no? Por eso que se nota esta pigmentación. Este caso les mostré anteriormente, creo que en la primera clase. Es una niña con un defecto cardíaco crónico, ¿no? Tiene déficit circulatorio. Ella no tiene shock, una cosa es shock circulatorio y otra cosa es déficit circulatorio. Ella tiene déficit circulatorio, por lo tanto hay cianosis del labio, cianosis en la punta de la nariz y cianosis en la conjuntiva palpebral, ¿no? Esta misma niña tiene los famosos dedos palitos de tambor con cianosis en el lecho inguinal. Y además tiene algunas lesiones, de tipo papular, de tipo nodular, lesiones pigmentarias, ¿no es cierto?, en la piel. Este es otro paciente, este es un paciente con una enfermedad que se conoce como púrpura trombocitopénica, ¿ya? O sea, hay un déficit de plaquetas. Igualmente hace trastornos en la coloración de los labios, hace hemorragia espontánea y hacen este tipo de lesiones a nivel de encía. Como estamos hablando del curso de semiología, por eso que no me adentro a tratar la fisiopatología en este caso, ¿no? El por qué y qué se hace. Ya ustedes lo revisarán con más detalle en los próximos cursos y en el curso de cirugía. Habíamos hablado también de la bilirrubina. Cuando esta aumenta 2 miligramos por decilitro, se va a traducir en ictericia, o sea, en un color amarillento por aumento de carótenos. Varias enfermedades se asocian a la coloración de la piel, como el hemocromatosis, aumento de fierro, insuficiencia suprarrenal. En el caso de la enfermedad de Addison, les voy a mostrar un caso. En caso de cirrosis hepática, la insuficiencia renal crónica también, porque tiene que ver con los fenómenos de hematopoiesis y organopoiesis, y donde la piel se torna oscura. Algunos fenómenos físicos también, ¿no es cierto?, por efectos de roces a nivel del cuello, por traumatismos reducidos, pueden ocasionar una pigmentación de carácter reticulada, ¿no? Como si fuera, digamos, un mosaico. Cambios localizados también se pueden ver en el embarazo, ¿no? La mujer embarazada se pone un poco chaposa en las mejillas, lo que se conoce como cloasma gravídico. En algunos pacientes con lupus eritematoso, que les voy a mostrar un caso, pueden presentar eritema en las mejillas, ¿no es cierto?, que se conoce como mariposa lúpica. Aquí, por ejemplo, podemos ver una variación en la piel. Ya, pero esta variación de la piel, un tanto parduzca o con aspecto de marrón, no es, digamos, una lesión sistémica, sino por trauma, ¿no?, por agresión física, ¿no?
por maltrato a la mujer. Igualmente, cuando falta el pigmento, ocurre el albinismo, las personas totalmente blancas, que tarde o temprano van a ser problemas, es un problema de carácter genético y tarde o temprano hacen problemas a nivel visual, ¿no? Por la falta de melanina a nivel de los ojos. Es una alteración localizada por desplazamiento del pigmento a zonas de coloración, como en el aspecto de las cicatrices, ¿no? Este es un vitíligo, es la despigmentación de la piel. Generalmente es de carácter hereditario, ¿no es cierto? Y genético a su vez, ¿no? También dicen que está mediado por la ansiedad. Estas lesiones también la podemos observar. Esta vista ya les he mostrado anteriormente, ¿no? En la mucosa se puede observar lesiones de características de pigmentaciones rojizas, petequias, equimosis, ¿no? Todo lo que tiene que ver con trastornos vasculares en paciente cardíaca. La misma paciente, ¿no es cierto?, con cianosis periférica. Ya habíamos hablado de la humedad y la untuosidad de la piel. Ya habíamos hablado también del turgor y la elasticidad, ¿no? Esta es la elasticidad y el turgor, la memoria que tiene la piel de regresar. Esta es la forma como debemos palpar y examinar la piel, ¿no? Cogiendo entre el dedo mayor y el índice de manera suave pero firme, que nos permita ver su consistencia, su temperatura, su textura, ¿no es cierto?, su elasticidad, ¿no?, y qué turgente es la piel. Ya habíamos hablado de la elasticidad, también hemos hablado del aspecto de temperatura, ¿no? Y esto, por ejemplo, ¿no?, es una dermatitis de la piel de la cara de un niño, ¿no es cierto?, y un niño que viene de la altura, ¿no?, que se llama un eczema piógeno, o sea, es un eczema, ¿no?, por las situaciones de frío de la altura, pero se ha contaminado con estreptococos, ¿no? Y es este tipo de lesiones que da, lesiones de características equimóticas, o sea, con cierto sangrado espontáneo, excavación de la piel, diverso, con formación de lesiones nodulares, ¿no?, que son variantes crónicas de la piel, por supuesto todas curables, ¿no? Este es el caso de una niña, por ejemplo, con un lupus eritematoso precoz. Les había mencionado yo de las lesiones en piel tipo mariposa, y aquí lo tenemos, ¿no? La mariposa con el dorso de la nariz, y muchas veces se van hasta aquí, pero aquí es suficiente para ver la mariposita, ¿no? Este es un caso que nosotros manejamos ya en el hospital, y vean todas las características a nivel de la piel de la boca de esta niña, hasta manchas blancas, produce por lesiones escleróticas a nivel de la cavidad bucal. Le produce alopecia, caída importante del cabello. Miren a nivel de sus manitos, ha desaparecido, ¿no? Ha desaparecido las características normales, ¿no? Aquí tenemos los pliegues normales de la piel y en el otro lado no la tenemos. Una piel brillante del dedo, las uñas, ¿no es cierto?, se tornan escleróticas y deformes. ¿Ya? Este es el caso de una niña con lupus eritematoso. Igualmente, al tener, digamos, estas alteraciones, de niña por el lupus eritematoso a nivel de todo el sistema, entonces prontamente hacen micosis de los dedos de los pies, ¿no? Miren la parte plantar de esta niña. Eritematoso, equimótico, con úlceras de decúbito, costrosas, ¿no es cierto?, hemáticas, ulcerativas, o sea, una serie de lesiones, ¿no? Miren la boquita de esta niña, con lesiones de carácter hiperqueratósicas, lesiones de carácter descamativas, lesiones de la comisura labial. Y esa es la cavidad oral, mira, una gingivitis persistente crónica, ¿no?, a nivel de la cavidad bucal, y estas manchas blancas se van hasta la parte interna, donde podemos ver una palidez de la mucosa y la presencia de los vasos sanguíneos de una manera, digamos, más notoria de lo normal, ¿no? Esta misma niña presentaba las lesiones, mira, en la piel
de la zona yugal, esparcidas de manera asimétrica y de diferente tamaño. Las lesiones que observamos a nivel de las encías superiores se dan también igualmente en las encías inferiores, ¿no? Miren la lengua de esta niña. Una lengua subdural, una lengua con áreas de papilación, una lengua enrojecida y con áreas hiperplásicas con lesiones de carácter blanquecinas subdurales. Esa es la radiografía de los dientes de esta niñita, donde se presenta un defecto en el esmalte, por eso que el proceso carioso lo ha destruido tempranamente. No sabemos si estas lesiones es una característica normal en un paciente con núcleos eritematosos de manera temprana, o en todo caso es parte de su higiene bucal. Ya habíamos hablado de la ictericia, el color amarillento, ¿no es cierto? Se debe a múltiples enfermedades, pero principalmente a enfermedades que tienen que ver con la función hepática. Ya habíamos hablado de la melanodermia, de la hemocromatosis, la despigmentación, ya lo hemos mencionado, y cómo la piel puede ir variando de acuerdo, digamos, a cómo vamos evolucionando, ¿no? La piel, lo que vemos en la foto, cuando la paciente estaba normal y luego cuando adquirió una melanosis, ¿no? De aspecto facial. Este caso, por ejemplo, es un paciente que tiene púrpura trombocitopénica, o sea, un déficit importante en el nivel de plaquetas, ¿no? De carácter inmunológico. Lo que vemos, por ejemplo, muchos hematomas. Estos hematomas se han producido porque a este paciente le pusieron una vía para tratar su problema sistémico, inmediatamente hacen este tipo de lesión. Pero a nivel de cuello también hacen lesiones importantes, ¿no? Esta es la vista del paciente. Podemos ver alias con alteraciones de pigmentación en los labios, varias petequias o equimosis en la región pectoral superior, ¿no? Igualmente a nivel abdominal o en las zonas de roce, ¿no es cierto? Se va formando hematomas de carácter irregular y de distribución irregular. En la parte dorsal de este paciente, varias lesiones eritematosas distribuidas de manera irregular, pero a su vez generalizada. Este es el brazo del paciente, fíjese cómo se ha producido un hematoma. Algunos son espontáneos, por ejemplo. Esto se ha producido porque la enfermera le puso la vía, no porque lo haya hecho mal, sino que así responde el paciente. Y esto es porque la enfermera, para poder estabilizar, cogió con sus dedos, presionó más o menos de forma consistente y se produjo inmediatamente esa lesiones. Esta es la mano del paciente, vean acá hay un gran hematoma, ¿no? Y ahí hay, digamos, una zona de cierta cianosis o palidez en el lecho iliar. Este es el miembro inferior de este paciente. Fíjense, lesiones descamativas, lesiones ulcerativas, lesiones tipo hematoma de diversa distribución, ¿no? En algunos libros ustedes van a encontrar lesiones tipo cardenales, ¿no? Así lo llaman cuando estos hematomas son muy superficiales y distribuidos de manera irregular. Habíamos dicho, esta es la cavidad oral del paciente, ¿no? Y fíjense en la parte de su mucosa, ¿no? Muchas lesiones equimóticas, pequeñas hemorragias, ¿no? En la parte inferior no se observa mucho, pero sí se observa la palidez de las encías, ¿no? Lesiones de carácter equimótica en la zona yugal, intensidad de vasos sanguíneos surcando la piel, lesiones equimóticas en la zona yugal, en la zona del paladar, ¿no es cierto? Este es otro caso de un paciente que presenta casi una formación de hematoma en el paladar superior. Y así, bueno, esta es la grafía del paciente. Este es otro caso, por ejemplo, un caso bien interesante, ¿no? Y les voy a contar en resumen la historia de este paciente. Este es un niño, si no lo recuerdo, tenía creo que entre 11 a 12 años. Perdón. Lo vi hace más o menos ahora unos 8 años. Estaba hospitalizado y de emergencia pasaron a medicina interna. De ahí nos hicieron la interconsulta y lo vimos en estas condiciones. ¿Cuál es la historia de este niño? Que días antes la madre lo lleva a un odontólogo. El odontólogo
le puso anestesia para hacerle un tratamiento odontológico y a los pocos horas hace estas lesiones, tanto en labio como en mucosa, ¿no? Entonces, esta presencia esto es la enfermedad de Stevens-Johnson, así se llama. Es un tipo de alergia súbita, rápida, en algunos pacientes, ¿no? En este caso, raramente se describió frente a los anestésicos dentales. Se sospechaba de ello porque era lo único que le habían puesto, ¿no? Entonces, hacen lesiones eritematosas y profundas en las escleras y a nivel de la cavidad bucal, fíjense, la boquita del niño, ¿no? Con descamación, desaparición de la mucosa de transición, úlceras y hemorragias, ¿no? Igual, este tipo de lesiones de este niño también lo tenía en los genitales, por eso se llama síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? O sea, lesiones en los ojos, lesiones a nivel de la mucosa oral y lesiones en los genitales, ¿no? Entonces, a eso es síndrome de Stevens-Johnson, que es una enfermedad de carácter oral. Esta paciente, por ejemplo, tenía un diagnóstico de diabetes y tenía a su vez un diagnóstico de enfermedad de Addison, ¿no? La enfermedad de Addison es una enfermedad endocrina, ¿no? Que produce trastornos en las pigmentaciones, ¿no? Y ya lo podemos ver aquí a nivel de la región bucal, alrededor de la zona de los labios, vemos la aparición de lesiones pigmentarias, ¿no? Podemos ver acá lesiones, lógicamente que el paciente ya lo percibe y nos dice, doctor, yo no tenía antes, por ejemplo, esta imagen parduzca en la parte submaxilar, ¿no? Igualmente, dice el aumento de joroba con varias lesiones petequiales, aumento del color y pérdida de la textura en la piel de la nuca. Y fíjese en las manos y en la zona de los pliegues cómo aumenta la pigmentación, ¿no? Esta es una característica importante dentro del diagnóstico de la enfermedad de Addison. Hay una distribución asimétrica de la grasa con áreas de pigmentación, ¿no? O sea, es lo que nos refiere la misma paciente, ¿no? Pigmentaciones a nivel de la región de los labios y esta misma paciente, por su problema diabético, presentaba una serie de alteraciones a nivel periodontal con reserciones bastante graves, acúmulo de placa bacteriana, inflamación de las encías, etc. Entonces, esas, digamos, son, digamos, que hemos visto hoy día en relación a la parte del examen de la piel. El examen de la piel se complementa con el examen de clínico de órganos anexos, como es el cabello, y la parte de las uñas, ¿no? Bien, entonces, a ver, no sé qué, ¿alguna pregunta a este nivel? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Bien. Miren, lo que les quiero mostrar es lo siguiente, ¿no? Todavía nos falta bastante, ¿no? Tenemos que hablar del examen clínico del cabello, ¿no? Y luego tenemos que hablar de la distribución, tenemos que hablar de la parte de las uñas, ¿no? El examen clínico de las uñas. Y luego terminaríamos con hablar de parte del examen clínico de los ganglios cervicales, ¿no? O sea, de la parte del examen clínico del cuello. Esta parte para mí es un tema muy, muy importante. ¿Y por qué? ¿Ya? Me voy a ir a la última diapositiva para ver cómo podemos avanzar, ¿no? Ahí pueden verlo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo principal en el examen de cuello para nosotros? ¿No? La evaluación de los ganglios cervicales. Es decir,
¿Aló? Ahí, un ratito, vamos a ver. Ya. Aquí, acá. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, disculpen, ¿no? O sea, el mensaje que le quería dar es que el examen de cuello, lo fundamental para nosotros es hacer la evaluación de los ganglios cervicales, ¿no? Porque a eso nos invita la patología más común de la cavidad bucal. Entonces, al final tenemos que evaluar la adenopatía. Tenemos que saber si son localizadas o generalizadas, si son parte de una infección locorregional, si merecen tratamiento antibiótico, cómo es su observación, cómo es su evolución natural, si es que se requiere exámenes complementarios, cómo llevamos al diagnóstico, si existen pruebas, digamos, auxiliares, ¿no? Y si es que la biopsia es necesaria para su diagnóstico. Entonces, por lo tanto, ¿no? Debemos tener en cuenta esta característica, ¿no? El fisiologismo de lo que es un drenaje linfático externo y un drenaje linfático interno. Y para nosotros, dentro del examen clínico, conocer quiénes están en el grupo 1, 2, 3, 4 y qué importancia tiene en cada uno de ellos, ¿no? Todos estos ganglios, los preauriculares, los retroauriculares, occipitales, submentonianos, submasculares, cervicales anteriores, posteriores, cervical profunda, pero lo importante es que nosotros sepamos cómo vamos identificando, digamos, dentro de la anatomía. O sea, qué márgenes anatómicos seguimos para poder identificar en qué parte de la parte cervical, en qué parte del cuello vamos a palpar los ganglios, dónde están, ¿no? O sea, dónde están los ganglios para poderlos palpar, ¿no? Sabiendo cuáles son los límites del cuello. Entonces, yo les propongo una hora, yo sé que es un poco cansado, ¿no es cierto?, de los temas que estamos hablando, y ven que a veces resumimos un poco los temas para no extendernos demasiado. Como tenemos un poco de tiempo, tal vez por las circunstancias que no estamos asistiendo a la universidad, vamos a hacer una clase de lo que son lesiones primarias y secundarias, y complementando esa clase, vamos a continuar con esta porque a mí me interesa que ustedes, por lo menos teóricamente, sepan examinar la parte cervical referido a los ganglios cervicales. Y por favor vayan leyendo, ¿no? Para que me pregunten, para que indaguemos cómo es. Si hubiéramos estado en la práctica, nos hubiéramos entretenido, entre comillas, cada uno de nosotros examinando hasta en nosotros mismos, dónde está cada grupo de ganglios cervicales. Bien, no sé si la propuesta que les hago es permisible para ustedes o tienen alguna otra propuesta. Sí, en particular, doctor, a mí me parece una buena propuesta, porque también me gustaría tener un poco más el conocimiento sobre la ubicación de los ganglios, ¿no? Y poder diferenciar entre una lesión primaria y secundaria. A mí me encantaría, no sé cómo será con mis compañeros, que opinen también un poco. A ver, los estoy escuchando. Bueno. O en todo caso, doctor, yo le podría comunicar, tal vez me comunico con ellos por otras vías, y ya le informo qué es lo que me dicen ellos, pues, ¿no? Bien, entonces, si en todo caso, si fuera, continuamos ya con el segmento cabeza y cuello, o en todo caso, la próxima clase hago lesiones primarias y examen de cuello, ¿me parece? Sí, doctor. ¿Ya? Muy bien, no sé si hubiera algún problema sobre el tema, que alguna pregunta sobre el tema que hemos hablado ahora. Bien. Antonio, ¿me escuchas? Sí, doctor, se lo escucho. Ya. Mira, de repente este año ya no lo vamos a poder hacer, pero ustedes pueden hacernos un gran favor. ¿Ves que una hora nos queda corto
para un segmento que estamos tratando. Que quede, digamos, la sugerencia de ustedes que para el próximo año nos devuelvan las 2 horas de clase que teníamos. Ya, esto en beneficio de sus compañeros que vendrán, ¿no? Doctor, me parece de que Gianmarco Maturrano quería comentar algo. No A ver, Gianmarco. Sí, doctor, disculpe la molestia. Usted mencionó, doctor, sobre el síndrome de Stevens-Johnson. Steven Johnson. Steven Johnson, disculpe. Y bueno, y usted también decía de que en el caso del niño fue porque estuvo en una consulta odontológica. Ajá, así es. O sea, ¿qué hizo el odontólogo exactamente para que ocurra eso? ¿No? ¿Un medicamento lo recetó o qué? No, lo que refiere la madre del niño es que el doctor le había puesto anestesia. ¿Ya? Y el doctor no hizo nada malo, el doctor ha hecho lo correcto. Lo que pasa es que el síndrome de Steven Johnson es una reacción alérgica, ¿ya? Y que puede presentarse de manera primaria, o sea, el niño debutaba con eso, ¿no? ¿Ya? Y por primera vez expresaba su alergia frente a los anestésicos dentales, ¿ya? O sea, el colega actuó correctamente. Es como si alguien, tú medicaras a un paciente, le has hecho la historia y te dice que no es alérgico a nada, y le das una medicación X y hace alergia, ¿no? Entonces, por primera vez está debutando. Ya. Doctor, y una consulta, ¿y en diabéticos, doctor, eso se podría dar? Bueno, pues las alergias pueden darse en cualquier paciente. Ya, lógicamente que en el diabético, por su morbilidad, puede ser más grave que en un paciente que no sea diabético. Claro, doctor, sí. Claro. Ya, doctor, muchas gracias, doctor. No tienen por qué. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces muchas gracias, Antonio. Estamos comunicándonos para poder programar las próximas clases. Bien, buenas tardes.